Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la última clase teórica de este año especial y que hemos tenido que comunicarnos de esta manera tan inusual para nosotros. Antes que nada, quiero darles las gracias por haber llegado hasta aquí, por el seguimiento que tienen, por cómo han respondido y por todo el esfuerzo que han hecho, que realmente en este año se sabe que ha sido doble. Así que muchas gracias por todo. Bueno, como en todas las ocasiones, vamos a compartir el PowerPoint en el que nos va a ayudar a guiarnos en, a ver, aquí está. Bien. Bueno, como les dije en el tema, en la introducción al tema, nosotros vamos a trabajar en este último tema los aprendizajes relacionales. Ya en los temas anteriores habíamos visto, en el tema 3.2, habíamos visto lo que era el aprendizaje por priming, que daba aprendizaje, perdón, perceptivo, perdón, que daba lugar a una memoria a largo plazo no declarativa denominada priming, y habíamos visto también los aprendizajes motores que daban lugar a una memoria a largo plazo también de tipo no declarativo, de tipo hábito y destreza. Y nos habíamos centrado luego en un aprendizaje motor especial más complejo que eran las praxias. En el 3.3 habíamos visto lo que eran los condicionamientos, tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento instrumental, que daban lugar a una memoria a largo plazo de tipo también no declarativa, de tipo condicionamientos. Y ahora nos centraremos en los aprendizajes relacionales, tanto episódico como semántico, ¿sí? Recordemos un poquito, el aprendizaje episódico era aquel en el que nosotros aprendíamos a recordar una parte concreta de nuestra vida. Por eso está representado con fotografías, porque lo que a nosotros lo que nos permite el aprendizaje episódico es recordar una circunstancia, un episodio de nuestra vida, de ahí el nombre de episódico, ubicado en un tiempo y en un espacio. Ese aprendizaje episódico es el resultado de la captación de una gran cantidad de información de muchos tipos, de información sensorial, que viene por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto, no siempre vienen por todas, dependiendo del episodio que vivamos, y que se tiene que relacionar, se tiene que unir, por eso se llaman aprendizajes relacionales, se tiene que unir formando un episodio, una imagen, un recuerdo en donde podemos luego traer a la memoria ese recuerdo en forma de memoria voluntaria, de una memoria declarativa y una memoria declarativa que que es voluntaria, es decir, traemos al recuerdo de manera voluntaria. Una característica de este aprendizaje episódico es que en él generalmente no está formado por una sola imagen como tipo fotografía, sino que, como hemos dicho, está ubicado en un tiempo y en un espacio, y además lo podemos organizar secuencialmente en una secuencia de imágenes o de hechos que ocurrieron en un momento determinado. Por eso implica también organizar espacio-temporalmente esas imágenes para darle, o esos recuerdos para darle un significado. Por su parte, el aprendizaje semántico, habíamos visto en el tema 3.1, que es aquel que lo consideramos como que es el residuo de todos aquellos momentos episódicos que hemos tenido, pero que nos van dejando un aprendizaje de tipo simbólico, de tipo conceptual. Es aquel que nos va a permitir aprender normas, aprender leyes cognitivas, aprender teorías, nos va a permitir aprender relaciones entre hechos históricos, es decir, es el aprendizaje por excelencia
más vinculado a lo que serían los aprendizajes áulicos, ¿sí? Por eso aquí ponemos dos ejemplos, dentro del posible aprendizaje semántico que los de ciencias de la educación los van a tener muy claros, porque seguro que ya lo han visto en psicología general y los van a seguir viendo en otras materias, que son dos posibles aprendizajes de los muchos que pueden incluirse dentro de este aprendizaje semántico. Aquí está el aprendizaje observacional de Bandura. El aprendizaje observacional de Bandura, por ejemplo, sería aquel que nosotros aprendemos no viviendo las cosas, es decir, no somos nosotros los que aprendemos con nuestra experiencia, sino que aprendemos observando, por eso se llama observacional, lo que le ocurre a otros, y en base a lo que le ocurre a otros, nosotros creamos una serie de teorías en nuestra mente que nos permiten a nosotros ir aprendiendo de lo que le ocurre a los demás. Mientras que el aprendizaje, otro aprendizaje de tipo semántico podría ser el aprendizaje constructivo, dentro del cual hay muchos autores, pero hemos seleccionado, por ejemplo, a Ausubel, donde hablan de que dentro del aprendizaje que se lleva a cabo en las aulas, habíamos visto en el tema 3.1 que puede ser de varios tipos, puede ser por repetición, puede ser receptivo, puede ser por descubrimiento y puede ser constructivo. Dentro del constructivo se caracteriza porque, y es donde nosotros vamos a hacer más énfasis cuando hablemos del aprendizaje semántico, en que nosotros vamos construyendo nuestra idea o nuestra representación del mundo, vamos categorizando y vamos dándole un significado al mundo. Verán que tiene mucho que ver con lo que habíamos explicado también en las percepciones cuando hablamos de Luria, porque de lo que se trata es de las informaciones nuevas que nos van llegando del mundo, los nuevos conocimientos, los vamos interpretando en base a los conocimientos anteriores. Por eso este aprendizaje semántico tiene mucho que ver también con la memoria de trabajo, porque se acuerdan que la memoria de trabajo era aquella que me permitía a la información nueva ir vinculándola, ir relacionándola con información que ya estaba almacenada en la memoria a largo plazo y que formaba parte de ese bagaje semántico, ese bagaje conceptual que yo tenía y en base al cual yo interpretaba el mundo. Y esa información nueva va a ser relacionada con la información que ya tenemos almacenada de tal manera que cuando esa información nueva se incorpora y pasa a formar parte de una memoria a largo plazo, esa información nueva va a reconstruir, por decirlo de alguna manera, esa huella amnésica que nosotros teníamos, haciendo que esos recuerdos que teníamos se vean mejorados. Si en esos conceptos que teníamos había errores, los podemos corregir, o si la información nueva viene a complementar información que ya tenemos almacenada en esa memoria a largo plazo de tipo semántico, la viene a aumentar. Es decir, va a permitir ir construyendo y conociendo cada vez más, pero ¿cómo construimos? Construimos siempre vinculando los aprendizajes nuevos con aprendizajes previos. Bien. Este aprendizaje relacional, vamos a hablar un poquito más del aprendizaje relacional de tipo episódico y del tipo semántico y las estructuras. Como hemos dicho, el aprendizaje relacional de tipo episódico y semántico van a dar lugar a una memoria explícita, que no me salía antes el nombre, explícita o declarativa. Esas memorias explícitas o declarativas se caracterizaban porque especialmente por el tipo, la forma en la que yo podía traerlas a la mente. Es decir, cuando una vez aprendido ese episodio de mi vida o esa información semántica, esa información conceptual, una vez aprendida y consolidada en una memoria a largo plazo, yo luego puedo traerla a la mente de manera voluntaria. Es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora recordar el primer día que entramos a la facultad, ¿sí? Bueno, esa memoria episódica, eso nos daría lugar a una memoria declarativa de tipo episódico donde yo conscientemente puedo buscar en mis recuerdos y traerlos a la mente. Esa memoria episódica, ustedes verán que en muchas ocasiones
por ejemplo, ese hecho concreto que yo le he dicho de recordar el primer día que entraron a la facultad, algunos de ustedes lo recordarán. Otros por ahí dicen, pues no, la verdad no me acuerdo de ese día. Y eso va a depender mucho del impacto emocional que tengan los episodios en su vida. Esa memoria episódica tiene mucho que ver con lo emocional, porque como ya hemos hablado y ustedes ya saben, los episodios de nuestra vida ocurren una sola vez. Yo por una sola vez entro en la facultad. Entonces, la huella de memoria de los recuerdos episódicos se tiene que armar por una sola exposición a los estímulos que la producen, ¿sí? Yo no puedo entrar 5 veces por primera vez a la facultad, entro una sola vez. Entonces, como solo ocurre esos estímulos que van a provocar el aprendizaje episódico, que luego va a dar lugar a la memoria episódica, ocurren una sola vez en la vida, no es posible que la huella de memoria se produzca por repetición. Habíamos visto que 2 maneras de hacer que una memoria a corto plazo pasara a una memoria a largo plazo, una memoria, algo que estábamos aprendiendo y que se estaba procesando en la memoria a corto plazo, fuera consolidado y pasara a la memoria a largo plazo, podía ocurrir de 2 maneras. O repitiendo la información, ¿sí? O para que al repetir la información, esas cientos, miles de neuronas que están formando, que están trabajando conjuntamente, procesando esa información que está entrando y creando una huella amnésica, para que eso se consolidara y gracias a la creación de la formación de más botones terminales y más dendritas, podíamos hacerlo de 2 maneras. O repetíamos varias veces la información. Ay, las perras están hoy dislocadas por la tormenta, disculpen por los sonidos. Les decía que esa información que está entrando por los sentidos, para que sea consolidada en una memoria a largo plazo, tiene que ocurrir o repetirse varias veces, ¿se acuerdan? Para que así los botones terminales y las dendritas de esos cientos o miles de neuronas que formaban la huella amnésica aumenten y así aseguremos que cuando yo lo quiera traer al recuerdo de la memoria a largo plazo, con que se active una de esas neuronas, se active todo el resto. Para eso teníamos que repetir muchas veces la información, o bien podíamos, o bien estaba muy vinculado con aspectos emocionales, porque decíamos que si en la situación había una condición emocional, esa condición emocional, esos estímulos tenían una característica de estímulos emocionales, se activaba todo lo que era la respuesta emocional, que terminaba produciendo la liberación, gracias a la activación de lo que sería el sistema nervioso simpático, por la activación del hipotálamo y del tronco cerebral, se activaba el sistema nervioso simpático y ese sistema nervioso simpático activaba la médula adrenal, haciendo que se liberara las hormonas adrenalina y noradrenalina. Y que esas hormonas, adrenalina y noradrenalina, como eran capaces de introducirse en el sistema nervioso, eran capaces de hacer que ese aumento de botones terminales y de dendritas que era necesario para la consolidación a largo plazo de la memoria se produjera mucho más rápido y no hiciera falta tanta repetición, o incluso en algunas ocasiones que no hiciera falta ni siquiera repetición, con que ocurriera una sola vez, ya se formaba ese trazo de memoria. Bueno, todo lo que le estoy diciendo tiene que ver con la memoria episódica. Como los episodios de nuestra vida solo ocurren una sola vez, para que nosotros los recordemos posteriormente, podamos traerlos al recuerdo con posterioridad, porque han sido almacenadas en la memoria declarativa de tipo episódico, esos episodios de nuestra vida tienen que tener un impacto emocional para nosotros, porque si no han tenido ese impacto emocional para nosotros, la huella amnésica no se puede formar, porque al no poder haber repetición, si no hay hormona adrenalina y noradrenalina, no se puede formar el trazo de memoria por aumento de botones terminales y dendritas. Por lo tanto, con todo esto que le quiero decir, que los que sí se acordaron o sí se acuerdan de la primera vez que entraron a la facultad, es porque
eso, esa primera entrada a la facultad fue para ustedes importante emocionalmente. Y eso hizo que rápidamente esa información que entraba por su vista, por su olfato, por su tacto, por su oído, se consolidara rápidamente en diferentes lugares de la neocorteza. ¿De acuerdo? No es el caso de la memoria semántica. La memoria semántica, que decíamos que era la memoria conceptual, decíamos que en realidad se va formando por la asociación que tenemos entre conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, todo lo que han aprendido ustedes en la materia biología del aprendizaje, lo han aprendido por medio de un aprendizaje semántico, un aprendizaje relacional de tipo semántico, y que les va a permitir, imagino, que con mucho esfuerzo, leyéndolo muchas veces, subrayándolo, preguntando, viendo los videos que hemos ido grabando, leyendo el material bibliográfico, haciendo resúmenes, es decir, eso implicaba toda una repetición a la hora de la adquisición. Y esa repetición, cada vez que ustedes trabajaban un material determinado, la misma huella de memoria se iba consolidando, se iba disparando, y así es como empezaron a aparecer más botones terminales y más dendritas en ese grupo de neuronas implicados en este tipo de aprendizaje, y dio lugar al almacenamiento de la memoria declarativa de tipo semántica. ¿De acuerdo? Bien, después de toda esta explicación, donde me quiero centrar ahora es en las estructuras que están implicadas en la memoria declarativa, tanto episódica como semántica. Pero fíjense que aquí dice episódica y pone semántica como un interrogante. Hasta hace poco se pensaba que las estructuras más implicadas tanto en memoria episódica como en la memoria semántica eran las mismas. ¿Por qué? Porque decíamos, en la memoria episódica, cuando yo tengo un aprendizaje relacional de tipo episódico, lo que se llama aprendizaje relacional, porque para que yo recuerde un hecho, un evento, lo que tengo es que relacionar información que me llega por diferentes vías sensoriales, unirla, juntarla, y que eso forme como un pantallazo de esa situación concreta que yo aprendí y que luego va a ser memorizada en la memoria declarativa de tipo episódico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante, en esta memoria episódica, es muy importante todo lo que sería, decíamos que en esta memoria episódica estaba vinculada tanto a la primera unidad funcional como la segunda unidad funcional y la tercera unidad funcional de Luria, también la amígdala, pero que aquí jugaba un papel muy importante el hipocampo. ¿Por qué? Fíjense, vamos a ver, vamos a tomar como ejemplo para explicar esta memoria episódica lo que sería aquellos que puedan llegar a recordar la primera vez que entraron en la facultad. Cuando yo entré por primera vez en la facultad, ¿sí? Lo primero que tengo que tener activado es la primera unidad funcional. No aparece aquí, pero está claro. Yo, para ir a la facultad, para atender y para poder captar los estímulos del ambiente, necesito sí o sí tener un buen tono cortical, estar despierto, consciente y atento. ¿De acuerdo? Entonces, la primera unidad funcional es fundamental para asegurar el tono óptimo y la vigilancia óptima, ¿de acuerdo? Asegurado ese tono óptimo y esa vigilancia óptima, es muy importante la corteza prefrontal, que pertenece a la tercera unidad funcional. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en esa tercera unidad funcional, sobre todo en las áreas terciarias, ¿sí?, de la tercera unidad funcional, era donde se programaba. Y era donde en función de los estímulos que venían del ambiente, yo iba viendo qué necesitaba o no necesitaba. Es decir, es aquel y también vimos en los temas anteriores, en el tema 3.1, que tiene mucho que ver con la atención sostenida y con la atención dirigida, con la atención, a qué presto atención, porque es importante algo en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, aquí ya entra en acción la tercera unidad funcional, concretamente las áreas terciarias, para que mi atención vaya dirigida a unos estímulos u a otros. Pero cuando yo entré en la facultad, ¿sí?,
y dirigí esa atención y esa atención me hizo que yo captara determinado estímulo y no otro del ambiente. Pero esos estímulos eran estímulos visuales, eran estímulos auditivos, eran estímulos espaciales, es decir, somestésicos, en función de cómo estaba ubicado mi cuerpo en el espacio, eran estímulos propioceptivos, eran estímulos, a lo mejor muchas veces no nos acordamos tanto, pero en algunas ocasiones hasta nos acordamos de estímulos olfativos y gustativos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El primer día que entré a la facultad, lo primero que me llamó la atención fue la gran cantidad de carteles que había, la gran cantidad de luminosidad que había, de colores, y eso lo capté por la vista, es decir, fue información que fue procesada por el lóbulo occipital, áreas primarias, sensación, secundarias y terciarias, ¿sí? También me llamó mucho la atención la cantidad de ruido, la cantidad de sonidos que venían de todos lados, era muy bulliciosa, ¿no? Esa información, ¿por dónde entró? Esa información entró por los oídos, fue procesada en el oído, fue mandada por las vías auditivas hasta llegar al lóbulo temporal, a las áreas primarias, donde se producen las sensaciones, áreas secundarias, percepciones, áreas terciarias, náusea. Pero también me acuerdo, ¿sí?, cuando entré estaba desorientada, no sabía si tenía que ir, por ejemplo, a decanato, y no sabía si decanato quedaba para la derecha, para la izquierda, tenía que seguir entrando hacia un lugar más profundo de la facultad. Y también me acuerdo que había una gran cantidad de gente y yo tenía que ir sorteando gente, incluso íbamos a los tropezones porque era el primer día de clase para un montón de personas, y entonces había mucha gente pululando y por ahí nos chocábamos. Bueno, toda esa información que tiene que ver con la ubicación en la derecha, izquierda, al frente, el contacto físico con el otro, el esquivar al otro, tiene que ver con información que se ha procesado en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal, áreas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Áreas primarias, sensaciones, áreas secundarias, percepciones, áreas terciarias, náusea. También recuerdo que era un día bien caluroso. El primer día que yo entré a la facultad era un día que hacía mucho calor. Sí, estaba bien soleado, me acuerdo que tenía mucho calor ese día, y eso ¿dónde se procesó? También en el lóbulo parietal. Me acuerdo que entré, lo primero que encontré es a una profesora, que estuvimos comentando con ella, le pregunté dónde estaba la facultad, dónde estaba el decanato, porque yo tenía que tomar, tomar el cargo. Yo había ganado el concurso, en ese caso, de jefe de trabajo práctico de biología del aprendizaje, y tenía que tomar posesión del cargo y tenía que ir a decanato. Entonces estuve hablando con ella, no sabía dónde estaba decanato, ella me dijo dónde estaba decanato y luego me explicó que después de decanato tenía que ir a un lugar donde tenía que ver las aulas que me habían correspondido, etcétera, ¿sí? Bueno, toda esa información verbal que yo tuve con esta profesora fue verbal, entonces entró por la memoria, por el área, perdón, por el lóbulo temporal, área primaria, secundaria y terciaria, y también fue somestésica, me acuerdo el lugar donde estábamos, cómo estábamos charlando. Esto no lo recuerdo, por eso le digo que a veces es más difícil recordar este tipo de cosas, pero imagínense que yo fuera en ese momento comiendo un alfajor, y me acuerde de que cuando entré tenía ese sabor dulce que yo nunca lo había probado hasta ese momento, y eso es información gustativa que también se procesaron en las áreas correspondientes, que nosotros no la hemos visto, para la información, para el procesamiento de la información gustativa. Y imaginemos que cuando entré olí esa fragancia que caracteriza a la Facultad de Humanidades, que es los geranios, la gran cantidad de geranios que tiene en los diferentes pisos. Entonces, eso sería información olfativa. Bueno, todo este tipo de información auditiva que entró
por el lóbulo temporal, visual por el lóbulo occipital, somestésica por el lóbulo parietal, olfativa, que tiene mucho que ver también con el lóbulo temporal, la parte más baja, gustativa, que tiene más que ver con una parte más baja. Habíamos dicho que las cortezas límbicas estaban más implicadas en el olfato y el gusto, por eso no la habíamos visto con Luria, ¿sí? Que tiene más que ver con una parte más baja, pero que está también por el lóbulo frontal. Bueno, toda esa información, cuando yo llegué y fue entrando, se fue almacenando en forma de recuerdo auditivo, visual, somestésico, gustativo, olfativo, en las áreas de asociación de los lóbulos temporales, occipitales, parietales y en los lóbulos límbicos, ¿de acuerdo? Para que, como esa información estaba bien cargada emocionalmente, en cuanto entró esa información se crearon trazos de memoria en la área de asociación del lóbulo temporal, occipital, parietal, etcétera, ¿sí? Pero para que esa información no sea información suelta, sin sentido, sino que cobra sentido cuando se une y entonces me da el episodio de mi primera entrada a la facultad, para que toda ella se una al mismo tiempo, esté vinculada, ahí tuvo que intervenir el hipocampo. El hipocampo es la estructura, ¿se acuerdan? Es una estructura que pertenece al sistema límbico, y que dijimos que tenía mucho que ver con la memoria declarativa, ¿sí? Bueno, el hipocampo es fundamental en este tipo de memoria episódica porque es el que da unión a todos estos trazos de memoria visual, auditiva, somestésica, gustativa, olfativa, que se armaron, les da unión, es decir, aunque estén almacenados, las neuronas estén en lugares muy diferentes de la neocorteza y el almacén visual, auditivo, somestésico, gustativo, olfativo estén en diferentes lugares, el hipocampo es como que los unifica, es decir, todos estos recuerdos, aunque estén en diferentes lugares, están unidos. Hasta tal punto que tiempo después, cuando a mí me pregunten, ¿cómo te fue? A lo mejor 3 semanas más tarde, decir, ¿cómo te fue el primer día que entraste a la facultad? Yo enseguida, como ya esos trazos de memoria, al estar impregnados emocionalmente hablando, se crearon y se consolidaron rápidamente en el lóbulo temporal, occipital, parietal, y en todos los otros lóbulos que guardan memoria gustativa, olfativa, etcétera, se consolidaron rápidamente. Cuando a mí 2 semanas más tarde me preguntan, ¿cómo te fue la primera vez que entraste a la facultad? Yo tengo que activar, busco voluntariamente ese recuerdo en mi memoria y tengo que activar al mismo tiempo todos estos lugares tan dispersos, en el lóbulo temporal, en el lóbulo occipital, en el lóbulo parietal y en otros lugares de la corteza, de la neocorteza. Para que se activen todos juntos y para organizarlo y darle una secuencia espacial, también tiene que intervenir el hipocampo. El hipocampo es fundamental para cuando estoy adquiriendo el aprendizaje episódico, que todos esos trazos de memoria se consideren como que están unidos, tanto para la adquisición como para la recuperación de esa información. Una vez ya almacenada, cuando yo lo traigo a la mente, el hipocampo tiene que intervenir de nuevo, activando al mismo tiempo todos estos trazos de memoria. Por eso vean que estamos hablando, primera unidad funcional tiene que estar muy activada o por lo menos activada en su óptimo nivel para que yo pueda tener una óptima activación cortical y pueda tener una óptima vigilancia. Segunda unidad funcional tiene que estar muy implicada porque ahí es donde se van a procesar y almacenar la información que me viene por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto, por el olfato. Y la tercera unidad funcional, ¿por qué? Porque la tercera unidad funcional, sobre todo el área prefrontal, es la que a mí me va a permitir
prestar atención a aquello que es relevante en ese momento. Pero también hemos dicho que la amígdala es fundamental porque al ser un episodio que ocurrió una única vez en mi vida, ¿sí? Para que se produzca ese trazo de memoria automáticamente, tuvo que tener un impacto emocional para mí. Aquellos que no lo recuerdan es porque no tuvo un impacto emocional para ello y por lo tanto es imposible buscar en su recuerdo algo que no se quedó grabado porque fue un episodio que pasó en su vida y si no estaba impregnado emocionalmente hablando, no es posible que se haya quedado en su como trazo de memoria ya consolidado en el lóbulo temporal, occipital, parietal, etcétera. Pero el hipocampo, fíjense el aspecto fundamental que tiene. El aspecto fundamental que tiene el hipocampo es que si no está el hipocampo, esos trazos de memoria que se han almacenado en diferentes lugares, es como que estarían aislados, no sería posible conectarlos, tener una relación entre ellos en el momento de aprenderlo y también es fundamental el hipocampo en el momento de recuperarlos, ¿sí? Cuando yo los traigo de nuevo a la memoria, el hipocampo se tiene que activar, sí o sí, para que esos trazos de memoria se vuelvan a activar todos juntos y formen el episodio, ¿de acuerdo? Este hipocampo es fundamental hasta que este recuerdo episódico no ha quedado muy consolidado. ¿Qué significa esto? Se ha demostrado que si son recuerdos episódicos que yo los traigo mucho a la memoria, cuento muchas veces o los recuerdo muchas veces después de que hayan ocurrido, llega un momento en el que la unión entre los diferentes trazos de memoria que se encuentran en el lóbulo, en diferentes lóbulos de la neocorteza, llega un momento en el que ya la unión entre ellos es tan fuerte que en un momento determinado no va a ser necesario el hipocampo. Pero en realidad, eso ocurre únicamente si es un recuerdo que traemos mucho a la memoria y lo utilizamos muy frecuentemente. Como la mayoría de las ocasiones, los recuerdos episódicos sí podemos traerlos a la memoria, pero esporádicamente, en la mayoría de las ocasiones, aún pasado mucho tiempo después de haber adquirido esta memoria episódica, es necesario el hipocampo para su recuperación. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a la memoria episódica, eso está clarísimo. Y está clarísimo, ¿por qué? Porque se ha visto que, bueno, ustedes ya lo habrán visto en el video con el que han hecho el trabajo práctico número 4, cuando la persona tiene un daño en el hipocampo, acuérdense que hipocampo tenemos izquierdo y derecho, es necesario que por alguna casualidad se hayan lesionado los dos, el hipocampo izquierdo y derecho, porque sí. Si uno de ellos funciona, sigue haciendo la misma función, ¿sí? Pero si por algo como el paciente HM se lesiona el hipocampo izquierdo y el hipocampo derecho, ¿qué le ocurre a esta persona? Esta persona es incapaz de volver a adquirir aprendizaje episódico y llevarlos a una memoria a largo plazo episódica. Es decir, que todo lo que le ocurre a esa persona desde que sufre el accidente en adelante no lo va a poder recordar con posterioridad. ¿Sí? Es decir, si el paciente HM, por ejemplo, le contaban un chiste, se reía un montón, pasaban 10 minutos, le volvían a contar el chiste y se volvía a reír un montón. O pasaba un día y le volvían a contar el mismo chiste y se volvía a reír un montón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque haya emocionalidad en ese momento que está viviendo, esa persona al no tener hipocampo es incapaz de poder conectar toda esa información, todos esos trazos de memoria que han ido a la memoria a largo plazo, no los unifica y luego no los puede traer de nuevo, al no tener hipocampo no los puede traer de nuevo voluntariamente al recuerdo, por lo tanto es como toda su vida va a ser como cosas nuevas. Y esa persona también se vio que olvidaba episodios de su vida de los 5-6 años anteriores, es decir, que había tenido una amnesia anterógrada. ¿Sí? Una amnesia anterógrada significa que había olvidado cosas, eventos de su vida de 5 años, por lo menos 5 años previos. ¿Por qué? Porque para el recuerdo de esos hechos de su vida anteriores, sí o sí era necesario el hipocampo.
porque todavía la unión entre los diferentes trazos de memoria que dan lugar al episodio y que se tienen que activar juntos, para esa activación conjunta de esos diferentes trazos de memoria necesitaba sí o sí el hipocampo, y al estar dañado no se pueden unificar y no se puede traer al recuerdo el episodio. ¿De acuerdo? Bien. Pasando a la memoria semántica, se pensaba que en la memoria semántica más o menos eran las mismas estructuras. En la memoria semántica se llama aprendizaje relacional. ¿Por qué? Porque aquí lo que aprendemos es a relacionar conceptos nuevos, información conceptual simbólica nueva que está llegando, con conceptos e información simbólica previa. Es decir, tiene mucho que ver con la formación de percepciones, la información conceptual que me está llegando, simbólica, que lo que yo comprendo que está pasando en el ambiente, lo tiendo a vincular con conceptos, con teorías que yo ya tengo previa y que he ido adquiriendo a lo largo de toda mi vida. Por eso, en el aprendizaje relacional de tipo semántico, también es muy importante en la primera unidad funcional, para comprender lo que pasa en mi ambiente, yo tengo que estar consciente, despierto, vigil. Pero también es muy importante la segunda unidad funcional. ¿Por qué? Porque todo eso, esos conceptos, todo ese bagaje conceptual y simbólico que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y que ha ido formando mi forma de ver el mundo y de apreciar el mundo, ¿dónde se ha ido almacenando? Se ha ido almacenando en todo lo que sería redes neurales que están conectadas entre ellas en toda la neocorteza, ¿sí? Y que cuando, por ejemplo, a mí me hablan de, no sé, ahora, por ejemplo, a ustedes les pueden hablar de, no sé, la segunda unidad funcional de Luria, para que ustedes eso lo traigan a la memoria, se va a tener que activar diferentes redes neurales que están a lo largo de toda su neocorteza, se van a tener que activar juntas, ¿sí? Y al tener que activarse juntas, es porque cuando ustedes fueron adquiriendo los conocimientos que poco a poco han ido adquiriendo sobre la segunda unidad funcional, ¿ustedes qué hacían? Necesitaban sí o sí la función de la tercera unidad funcional. Cuando a ustedes se les estaba explicando, se le ha ido explicando a lo largo por lo menos de 8 clases, hemos ido haciendo referencia a la segunda unidad funcional propuesta por Luria. Bueno, en cada una de esas 8 clases, en cada uno de esos textos que han leído ustedes vinculados a esas 8 clases, en cada una de sus conversaciones con los compañeros para preparar los prácticos, bueno, en cada uno de esos momentos, ustedes han tenido que sí o sí prestar atención, seleccionar de toda la información que le estábamos dando aquella que era relevante. Por eso es fundamental el área terciaria, sobre todo la corteza prefrontal, el área terciaria, que tenía que ver con la atención selectiva y la atención sostenida. ¿De acuerdo? Cuando esa información se iba adquiriendo, ustedes automáticamente, ¿qué es lo que tenían que hacer? Vincularla, por eso su relación con la memoria, esta memoria semántica tiene tanta relación con la memoria a corto plazo, porque esto que acabo de decir, de esta atención sostenida, tendría que ver con el controlador central, ¿sí? Esa atención sostenida, ustedes lo mantienen la atención en esa información que le está llegando el tiempo suficiente, lo mantienen reverberando esa información, si entró a nivel auditivo en el bucle fonológico y si le entró a nivel visual o de manipulación en la agenda visoespacial, la mantienen reverberando ahí el tiempo suficiente ¿para qué? Para que el hipocampo active huellas de memoria de conceptos, teorías que ustedes ya tenían y que les permita entonces relacionar la información nueva que está entrando con la información pasada que ya está almacenada en diferentes trazos de memoria a lo largo de toda la neocorteza. Entonces vean que estamos hablando de que la segunda unidad funcional es fundamental para recibir la información del ambiente, procesarla, comprenderla, tenerla ahí reverberando el tiempo necesario para que el hipocampo, aquí vemos la función del hipocampo,
active otras huellas de memoria previas que ya teníamos en la memoria a largo plazo de tipo semántico y vinculemos la información nueva con la información pasada, ¿de acuerdo? Todo esto es mucho más fácil, por supuesto, esta información nueva va a venir a modificar esos trazos de memorias que a largo plazo que teníamos como memoria declarativa de tipo semántico. ¿Por qué? Porque si esta información nueva va a complementar a esos conceptos, a esas teorías que tenemos, o va a mejorarla, o va a corregirla. Entonces se producen modificaciones en esa memoria a largo plazo, ¿de acuerdo? Por supuesto, aquí esa unión de ese nuevo concepto con los conceptos anteriores implica cierta repetición, pero por supuesto también puede mejorar mucho, es decir, esa conexión entre los aprendizajes nuevos que traen nuevos trazos de memoria para vincularlos con trazos de memoria ya antiguos y complementarlos, mejorarlos o corregirlos, esa vinculación va a ser mucho más rápida, va a necesitar menos repetición si los aprendizajes están, se ven rodeados de un ambiente emocional óptimo, agradable. Entonces, por eso decimos que la amígdala también tiene una gran implicación. Y se pensaba también, entonces, que cuando ustedes van a traer a la memoria ese recuerdo, por ejemplo, en el parcial, cuando ustedes contestaron a las preguntas vinculadas, por ejemplo, a la segunda unidad funcional de Luria, cuando ustedes traen al recuerdo ese aprendizaje semántico que hicieron, porque dio lugar a una memoria a largo plazo declarativa de tipo semántica, que ustedes traen voluntariamente al recuerdo, cuando ustedes lo traen, se pensó que ahí también tenía mucho que ver el hipocampo. Y efectivamente parece que es así, pero sin embargo se ha visto que los pacientes que tienen, por ejemplo, el HM, que tiene lesiones en el hipocampo, era capaz de aprender cosas nuevas de la vida. No era capaz de aprender a lo mejor teoría nueva, pero era capaz de aprender nuevos conceptos e ir incorporando ciertas teorías nuevas. Por lo tanto, es por eso que yo lo pongo entre interrogaciones, porque en principio y a fines prácticos, la cátedra vamos a considerar que tanto para la memoria, aprendizaje y memoria episódicos y semánticos van a estar implicadas, como hemos dicho, las tres unidades funcionales, el hipocampo y la amígdala. Pero hoy en día se está poniendo en duda que para la memoria semántica el hipocampo te sea tan fundamental como para la memoria episódica. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a hablar de algo que ya habíamos visto con anterioridad, que eran las habilidades cognitivas, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que, habíamos visto que había habilidades perceptivas que tenían que ver con el aprendizaje perceptivo y que daban lugar a priming, que lo que se permitía ahí era, con entrenamiento, eso sí, nos permitía distinguir estímulos, determinado estímulo de otro que habíamos aprendido a discriminarlo dentro de una situación estimular compleja, ¿sí? Habíamos visto también que había habilidades motoras, hábitos y destrezas que se adquirían por medio de ensayo y error y que daba lugar a la adquisición de habilidades o conductas motrices que eran la adquisición de secuencias motoras que me facilitaban y no tenía que estar pensando todo el tiempo cómo llevarlas a cabo. Bueno, también hay habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas, como dicen aquí, tienen mucho que ver con lo que sería el aprendizaje relacional de tipo semántico y la memoria semántica. Y son, como dicen ahí, procedimientos u operaciones mentales que aplicamos constantemente sin esfuerzo aparente, pero que en un primer momento, ¿sí?,
sí nos costó aprenderla. En un primer momento tuvimos que poner toda nuestra voluntad, toda nuestra atención ahí, en su adquisición y en su recuperación, pero que luego, como son tan utilizadas, estas habilidades cognitivas como que se automatizan, aunque tengan que ver con aprendizajes relacionales de tipo semántico. Y un ejemplo que les traigo aquí, hay muchos, pero es cómo aprendemos, bueno, ahí dice reglas sintácticas del lenguaje, la adquisición de habilidades aritméticas y lógicas. Pero vamos a tomar el ejemplo de la escritura para que lo vean más claro. Piensen en un chico o en una chica que tiene 5, 6, 7 añitos y está aprendiendo a escribir. Ese chico o esa chica tiene que poner toda su atención a leer o a escribir. Aquí he elegido escribir, pero puede ser leer, escribir o cualquier otro proceso cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a escribir, tiene que poner toda la atención en eso. Es un aprendizaje de tipo relacional, de tipo semántico, porque implica la conjunción de consonantes, vocales, para ir formando palabras. Es decir, se tienen que formar primero sílabas para formar palabras. Entonces nos enseñan primero las letras, después las sílabas, después las palabras, después nos enseñan a crear frases, a crear oraciones. Bueno, todo ese proceso implica al principio toda una gran concentración. Yo lo veo, por ejemplo, en mi hija, que está bueno, ya pasó, pero cuando estaba en primer grado estaba aprendiendo a escribir, si bien en salita de 5 ya le habían enseñado algo, pero en primer grado es donde se aprendió realmente a escribir. Ahí era todo un esfuerzo porque tenía que ir prácticamente deletreando las letras para ir escribiendo. Hoy en día, un año más tarde, yo la veo que realmente ya va pensando lo que quiere decir y le cuesta menos, no tiene que tener tanta atención en lo que sería el deletreo de la palabra, sino que va pensando qué es lo que quiere decir y va anticipándose. Y esa habilidad se va a ir mejorando conforme vaya practicando cada vez más con el hábito de la escritura. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, como son habilidades cognitivas, van a tener que ver con un aprendizaje de tipo semántico y van a tener a implicar todas las estructuras que acabamos de ver en el tema anterior, ¿sí? En la filmina anterior, quiero decir. Bien. Como les decía, dentro del aprendizaje semántico, hay un aprendizaje semántico por excelencia y que queríamos tocar expresamente en este último tema, que era la adquisición del lenguaje, sobre todo del lenguaje oral, pero también vamos a ver un poquito del lenguaje escrito. La adquisición del lenguaje oral y del lenguaje escrito, como les acabo de decir, es un aprendizaje relacional de tipo semántico, porque se tienen que aprender normas fonéticas, normas gramaticales, normas sintácticas y normas semánticas, ¿sí? Es todo una serie de normas que se tienen que ir adquiriendo y que muchas de ellas luego se van a automatizar convirtiéndose en habilidades cognitivas, pero muchas otras no, tienen que ser constantemente pensadas voluntariamente y anticipadas y procesadas de una manera voluntaria, ¿de acuerdo? El aprendizaje, el lenguaje es, por lo tanto, un aprendizaje semántico por excelencia y vamos a hacer referencia al mismo. Vamos a trabajar un poquito para terminar porque hemos visto funciones superiores. Las funciones superiores, ¿cuáles son? Son el aprendizaje, la memoria, el lenguaje y las praxias. Ya hemos visto aprendizaje, hemos visto memoria, hemos visto praxias, nos falta ver el lenguaje. Esas son las funciones superiores por excelencia. Bien, centrándonos entonces en el lenguaje, que decíamos tiene que ver con un aprendizaje semántico, un aprendizaje relacional de tipo semántico y que va a dar lugar a una memoria a largo plazo, una memoria a largo plazo explícita o declarativa de tipo semántico. Pero vamos a conocer un poquito más del lenguaje.
Lo primero que tenemos es que distinguir entre lenguaje, lengua y habla, y todo esto diferenciarlo de la comunicación. Nosotros pensamos, siempre decimos que el lenguaje es algo propio del ser humano. Eso es verdad, ¿eh? El lenguaje es algo propio del ser humano, pero no así la comunicación. La comunicación, muchos animales tienen la capacidad de comunicarse entre ellos. ¿Por qué? Porque la comunicación, como bien dice ahí, es el proceso de transición de información de un emisor a un receptor o receptores a través de sistemas de señales, ¿sí? Y a través de sistemas de signos. Por ejemplo, a través de señales, pueden ser por señales olfativas, por señales visuales, y a través de signos pueden ser por vocalizaciones, por palabras o por gestos. Si nosotros tomamos esta definición dada por Mariscal Alterés, vemos que en la comunicación muchos animales se pueden comunicar. Por ejemplo, las abejas pueden comunicar en el panal donde hay flores. Las hormigas pueden comunicar de un peligro al hormiguero. Hay muchos animales que ya pueden comunicarse por medio de imágenes olfativas, visuales, etcétera. Los perros pueden determinar cuál es su territorio por secreción de feromonas. Entonces, comunicación no es lo mismo que lenguaje, ¿sí? Hay muchos tipos de comunicación, y la comunicación no es una cualidad propia únicamente del ser humano, sino que la compartimos con muchos animales, ¿sí? Ya centrándonos en el ser humano tiene muchos tipos de comunicación, muchas formas de comunicarse, ¿sí? No solo la palabra, también nos podemos comunicar por gestos, que es el lenguaje no verbal, y por vocalizaciones. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que es en las islas de Tenerife, en las Islas Canarias, en Tenerife, hay una forma de comunicarse por silbidos, ¿sí? Son un conjunto de signos que han establecido un grupo de personas para comunicarse, son lugares muy montañosos, para comunicarse por medio de los silbidos, ¿sí? Entonces vemos que comunicación no es exactamente igual que el lenguaje. Nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo se puede definir? Bueno, el lenguaje, como dice ahí, es el sistema de símbolos y signos que ha sido formulado por el hombre, este sí es específico del ser humano, para comunicarse consigo mismo y con los demás. Fíjense que aquí es muy importante este concepto. El lenguaje no está hecho solo para comunicarse con los demás, sino también para comunicarse consigo mismo. Nosotros ya habíamos visto un poquito de esto cuando habíamos dicho que Luria, cuando habla de las fuentes de activación de la primera unidad funcional, y una de ellas la habla como lenguaje, nosotros habíamos dicho que en realidad Luria lo que quería hacer referencia es al pensamiento. El pensamiento es el lenguaje interno, es el conjunto de signos y símbolos que han sido creados en sociedad, pero que no solo me permiten comunicarme con el otro, sino también me permiten pensar, comunicarme conmigo mismo. Por eso el lenguaje es definido, insisto, como el sistema de símbolos y signos formulado por el hombre para comunicarse consigo mismo, pero con los demás, pero también consigo mismo, ¿sí? Y dentro del lenguaje hay que diferenciar entre lengua y habla. La lengua vendría a ser el idioma. Y se habla de un aspecto supraindividual, es decir, un grupo de personas de una comunidad determinada se ponen de acuerdo sobre qué tipo de símbolos y signos van a designar un objeto o un hecho o una persona concreta. ¿Sí? Eso es el idioma. Cada grupo de personas tienen idiomas específicos. Y dentro de un mismo idioma también hay dialectos, es decir, hay como connotaciones especiales que dependiendo de la zona geográfica específica no van a utilizar la misma palabra o el mismo signo para denominar a un símbolo. Por ejemplo, a mí se me ocurre dos ejemplos, uno español y otro de aquí, ¿sí? En España, sí, a lo que, bueno, nos sirve para todo. Aquí, a esto que llevo aquí en las orejas se le llama aritos, ¿verdad?
Bueno, en España se le llama, en algunos lugares, pendientes, y en otros lugares, zarcillos, ¿sí? Vean que es el mismo idioma, es el idioma castellano, pero dentro de cada una de las comunidades han establecido una palabra concreta para designar un mismo objeto. Por eso la lengua es un aspecto superindividual del lenguaje, pero que viene definido por los diferentes lugares, las diferentes culturas. De aquí en Argentina se me había ocurrido el balón, la pelota, el chuti. Es decir, son diferentes maneras de definir a un mismo objeto y que va a depender de diferentes zonas, hablando un mismo idioma, ¿de acuerdo? Por eso decimos que dentro de un idioma están los dialectos. En el caso del lenguaje, como tiene que ver con algo bien simbólico y bien analítico, principalmente va a estar determinado por el funcionamiento del hemisferio izquierdo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos del habla, el habla tiene más que ver con el aspecto individual del lenguaje. Es decir, el habla tiene que ver con la forma en la que yo me expreso, con mi prosodia, con mi forma de entonar, con mi entonación, con mi timbre de voz, ese es mi habla. Y ustedes, por ejemplo, aunque no me estuvieran viendo, sabrían que soy yo por mi forma específica, por mi voz específica, o por ejemplo, cuando contestamos un teléfono y no hemos visto de quién era el celular y nos están hablando y enseguida decimos, ah, eres fulanito, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo reconocemos? Lo reconocemos por el habla, porque tiene un timbre, un tono y una prosodia específica. Bien, el habla, que ya es el aspecto individual del lenguaje, va a tener que ver tanto con el hemisferio izquierdo, porque está implicado, por supuesto, la lengua, el idioma, la construcción que estamos hablando, es decir, tiene las palabras concretamente, pero como estamos diciendo que tiene que ver con el timbre, con el tono y con la prosodia, también va a estar muy implicado el hemisferio derecho. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de cómo se desarrolla el lenguaje, del desarrollo del lenguaje en el ser humano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que en una persona se desarrolle el lenguaje se requiere de la maduración de un montón de cosas. Por ejemplo, se requiere de la maduración del sistema nervioso. Sí o sí no podemos esperar que un bebé de 2 meses, 4 meses, aunque muchos papás dicen a los 6 meses ya está hablando, no podemos porque el sistema nervioso, la zona implicada en la comprensión y producción del lenguaje no están todavía maduras, no están todavía mielinizadas, entonces depende de una maduración del sistema nervioso, depende de una maduración, de no solo de las zonas del sistema nervioso que están implicadas en la comprensión y producción del lenguaje, sino en aquellas que están implicadas en la motricidad, porque para la producción del lenguaje, el lenguaje es una salida motora, por eso vamos a ver que tiene que ver mucho con el lóbulo frontal. Porque implica la movilidad de una gran cantidad de músculo y de las cuerdas vocales. Por eso también se requiere de la maduración del aparato fonador, que tiene que ver con los labios, la lengua, el paladar, la faringe, la laringe, el esófago y las cuerdas vocales. Bien. Pero no solo este tipo de maduración, sino de maduración biológica, podríamos decir, sino también tiene que haber un desarrollo cognitivo, un desarrollo cognitivo que ya vimos que no tiene únicamente que ver con lo biológico, sino también con la interacción del individuo con el ambiente y con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, necesitamos sí o sí la discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la simbolización y el pensamiento. Es decir, tenemos que ir desarrollando redes neurales, necesitamos ir desarrollando aprendizaje semántico de tal manera que primero nos permita ir adquiriendo el idioma, ir adquiriendo la lengua, ir adquiriendo las normas que rigen en nuestra comunidad para referirnos a algo e ir dándole un significado a ese algo que me permita luego poder
pensar desde ese lenguaje, ese lenguaje interno que yo estoy elaborando en base a las normas y leyes que establece mi comunidad. Pero no solo es maduración biológica y maduración cognitiva, sino también socioemocional. El lenguaje no se adquiere individualmente. El lenguaje es un lenguaje comunitario. Hemos dicho que depende mucho del entorno sociocultural en el que estamos y por lo tanto depende mucho de la interacción con el otro. Yo no puedo aprender un lenguaje solo, necesito de otra persona, de un interlocutor. ¿De acuerdo? Entonces la interacción socioemocional, cultural y afectiva es muy importante en la adquisición del lenguaje. A grandes rasgos, nosotros podemos diferenciar dos grandes etapas en el desarrollo individual del lenguaje. Está el periodo prelingüístico, que generalmente es más homogéneo, porque tiene más que ver con maduraciones biológicas, aunque también por supuesto, tiene que entrar en juego lo cognitivo y lo socioafectivo y cultural, pero tiene que ver mucho con la maduración biológica, hemos dicho, de la zona de la neocorteza implicada en la recepción, comprensión y producción del lenguaje, en la maduración del sistema motor y en la maduración del aparato fonador, ¿sí? Esa etapa prelingüística es bastante similar, aunque también hay diferencias, porque como también se ve influenciada por lo cognitivo y afectivo, pueden haber diferencias de un individuo al otro, pero es menos que el periodo lingüístico. Por lo general, el periodo prelingüístico, que como hemos dicho, tiene que ver mucho con la maduración de aspectos biológicos, se produce entre los 10 y los 12 meses, más o menos. 10, 12, 10, 14, perdón, entre el nacimiento y los 12 meses. Ese es lo habitual, por eso dice el periodo prelingüístico de 0 a los 12 meses. Puede ser de 0 a 10, a los 10 meses que un chico ya tenga el lenguaje, entre en el periodo lingüístico, o puede ser que su maduración sea un poquito más lenta y tenga que esperar a los 14 meses, ¿sí? Pero, como les digo, es como bastante más homogéneo. En la etapa prelingüística hay como grandes momentos. Ahí tienen un primer momento que es el momento del balbuceo. Todos estos momentos son necesarios, es necesario que se produzcan porque ayudan tanto a la formación de lo que es el aparato fonador, a la formación, a la mielinización de las áreas vinculadas a la comprensión y producción del lenguaje y a las partes motrices más finas, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, el desarrollo cognitivo y afectivo que se está produciendo. Entonces, el periodo de prebalbuceo suele durar entre los 0 y los 2 meses de vida, ¿sí? Es donde el chico, mediante vocalizaciones, que son actos reflejos, el llanto, el grito, el gorgojeo, lo que va haciendo es ir preparando sus cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Entre los 3 y los 6 meses, la primera parte del periodo que se llama balbuceo, donde el chico empieza a jugar con esas cuerdas vocales que ya han ido desarrollándose, empieza a jugar con ellas. Por eso muchos papás aquí dicen qué conversación tiene, ¿no? Lo que está es jugando y escuchando sus sonidos y jugando y fomentando sus cuerdas vocales y su aparato fonador. Entre los 6 a los 9 o 10 meses, este chico con la interacción, todo esto es si hay interacción con otros, si no, acuérdense que nada más que por desarrollo biológico no va a ocurrir. Tiene que haber un desarrollo cognitivo y un desarrollo socioafectivo y cultural también, ¿sí? En este periodo, entre los 6 y los 0 a 9 meses, se produce la imitación de sonido. Todavía no habla, todavía no entiende, muy probablemente, ¿sí? Pero ya empieza a repetir. Aquí es donde sí, muchos dicen, por ejemplo, empieza pa, ma, y ahí es donde empieza en el último momento las entonaciones, que empieza, anda, o sea, y dice, ¿qué estará diciendo?
no está diciendo nada, está imitando, pero es muy bueno que ocurra esto, porque eso significa que otras personas adultas o más grandes que este niño han interaccionado con él y le van dando nociones de cuáles son los fonemas más utilizados. ¿Por qué? Porque si el chico dice pa, todo el mundo empieza, ¡ay, me dijo papá! Refuerzo positivo. Entonces el chico, cuando el chico hace, como nosotros no utilizamos, no lo refuerza nadie. Entonces, el chico va viendo, va aprendiendo por condicionamiento instrumental qué fonemas son los que más se usan y qué fonemas son los que menos se usan. Y también cuando nosotros hablamos con ellos, cuando nosotros le hacemos preguntas, ¿cómo está mi chiquitito hoy? Bueno, le estamos enseñando entonaciones, y eso es muy importante y ellos van imitando y nosotros cuando la imita se lo reforzamos, y con eso va adquiriendo parámetros de lo que es esperable dentro de esa cultura. El inicio de la etapa lingüística, ya hemos dicho que en algunos ocurre a los 10 meses, en otros a los 11, a los 12, a los 13, a los 14 meses, eso es lo esperable, ¿sí? Por eso siempre se habla más o menos de un promedio de que el periodo prelingüístico llega de los 0 a los 12 meses, ¿sí? Pero cuando se pasa de la etapa prelingüística, que es todavía el chico no entiende y no tiene una intención comunicacional en la producción que hace cuando se entra en la etapa de la holofrase. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la holofrase. Pero antes no quiero olvidarme de decir esto. Nosotros hemos visto aquí, hemos hecho referencia al prebalbuceo, al balbuceo, donde se van haciendo vocalizaciones reflejas, como el llanto, el grito y el gorgojeo. Hemos dicho que eso es para crear lo que serían las cuerdas vocales. Luego, una vez desarrolladas esas cuerdas vocales, se va adquiriendo el juego vocal, va jugando con esas entonaciones, donde vamos fomentando una, no fomentando otra, y va aprendiendo, y también la imitación de sonido, donde ya aparecen las prosodias, ¿sí? Pero a la vez relacionado con todo esto que tiene que ver con la maduración del aparato fonador y con el desarrollo cognitivo y socioafectivo, también es necesario que vayamos fomentando la formación del aparato fonador. No solo hay que fomentarlo a nivel cognitivo, hay que preparar todo lo que es la boca, el paladar, hemos dicho faringe, laringe, esófago y cuerdas vocales. Y la postura. Con eso, ¿cómo se hace? Por eso es que siempre tenemos que seguir como un proceso en lo que primero el chico succiona, después sorbe, después absorbe, después primero le damos líquido sólido, después le damos, ya empezamos a darle sólido y cada vez con menos pequeñitos para que empiece a masticar y todo eso ayuda a la formación de los músculos de la cara. La deglución, si solo tomara líquidos, los músculos del cuello que son tan necesarios para mover las cuerdas vocales no se irían formando, por eso luego se le da con la introducción de los sólidos empieza a formarse mejor lo que sería también los músculos que permiten mover mover las cuerdas vocales. Y luego la postura erguida. Sí o sí, para hablar es necesario, nosotros cuando nacemos, fíjense que los niños cuando nacen y toman leche, se están amamantando, son capaces de respirar y tragar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sería esta parte de aquí la tenemos, o sea, hay una desconexión entre lo que sería el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Pero, sin embargo, eso nos impide hablar. Para que podamos hablar, eso está trabando las cuerdas vocales. Para que podamos hablar es necesario ir adquiriendo la postura erguida, primero sentado y después de pie, para que todo lo que sería el aparato fonador baje y entonces las cuerdas vocales les queden libres y podamos entonar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, resumiendo, el periodo prelingüístico es toda una preparación tanto del aparato fonador como de la maduración de los centros neuronales vinculados en la recepción, comprensión y producción del lenguaje, así como de los centros motores.
Pero también eso se hace con la interacción con el otro, donde el otro le va enseñando, va enseñándole tácitamente normas, normas de lo que se espera o no se espera en esa comunidad. Por eso hay un desarrollo cognitivo a la par, pero también un desarrollo socioafectivo y emocional. Pasamos a la etapa de holofrase que hemos dicho que puede ser entre los 10 y los 14 meses lo esperable. ¿Cuándo? Cuando el chico, cuando ya emite un fonema, ese fonema tiene una intención. Hay que tener en claro una cosa, y es que comprendemos antes que producimos el habla. ¿De acuerdo? Es decir, el chico antes de producir un habla intencional, una comunicación intencional, entiende. Es decir, que nosotros entre a los 6, 9, 10 meses ya podemos comprender, en cierta manera, vamos adquiriendo la norma, la simbolización de nuestro lenguaje, que por supuesto seguirá desarrollándose a lo largo de toda la vida y seguirá complejizándose cada vez más. Pero más o menos entre los 9 y 10 meses el chico ya entiende cuando te está refiriendo a él, entiende cuando le dices mira algo, porque eso también lo apoyamos con gestos no vocales, sino con una comunicación gestual. Pero cuando se dice que entramos en el periodo lingüístico es cuando el chico ya produce un lenguaje, produce una comunicación y lo hace de manera voluntaria. La holofrase es aquella palabra que el chico utiliza para todo, pero ya tiene, no es ni siquiera una palabra, suele ser una sílaba, pero lo utiliza como para hacerse entender para todo. Por ejemplo, ven ahí, tiene algunos ejemplos de holofrase. Ma. El chico señala el celular, ma. Y entonces lo que te está diciendo es quiero el celular. El chico señala el agua y dice ma. El chico señala la calle, ma. Pero aunque sea la misma sílaba para todo, cada vez que lo hace con una intención. Una vez dices quiero celular, otra vez quiero agua, otras veces vamos a salir, ¿sí? Puede ser más, ven, ahí hay un montón de posibilidades. Yo, mi, ame, 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 ame. Y ame, y tú dices, ¿qué quieres decir con el ame? Pero eso ya tiene una intención. Cuando lo dice, ya es, y se enoja incluso cuando tú dices ame, y no le da, y no sabes porque no sabes lo que es, y a lo mejor está queriendo el juguetito, pero tú no lo puedes entender, pero ya se enoja porque tiene una intención. Es como no me, más o menos si pudieran hablar, es como no me entiendes, si te estoy diciendo claramente, dame el juguetito. Bueno, ya de aquí en adelante, fíjense que más o menos desaparecen las edades. ¿Por qué? Porque ya todo esto, todo lo que viene, no depende para nada de una maduración cognitiva, sino que, perdón, sí depende de una maduración cognitiva, pero no depende de una maduración biológica. Depende de la interacción del chico con el ambiente y depende de la estimulación que tenga a nivel cognitivo y de los aprendizajes que tenga y de la asociación de esto con aspectos afectivos. Lo más habitual es que la secuencia en la que se va adquiriendo el lenguaje sea de la holofrase se pasen a decir sustantivos, palabras sueltas, mamá, papá, caca, tata. De ahí se pase al plural. Primero todo es singular, después se pase al plural. Aparece el momento de la negación. No, 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 todo es no, 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 no. Después de los sustantivos, lo más normal es que aparezcan los verbos. Nene, comer. Nene, tomar agua. Bueno, esa construcción tipo lenguaje indio, que se le dice, ¿sí? Mala designación, pero es como cualquiera de nosotros, podríamos el lenguaje de cualquiera de nosotros hablando un idioma que no conocemos. Yo comer carne, yo comer carne, es decir, lo vamos adquiriendo, lo que aparece es sustantivo y verbo. Luego suelen aparecer los artículos, los pronombres. Luego aparecen
luego se va complejizando y esas frases que por ahí están entrecortadas ya se van haciendo cada vez más armónicas. Aparecen luego frases subordinadas, yo soy mayor que, tú eres menor que. Aparece luego el uso de verbos auxiliares, que por ahí es muy difícil dominarlo, incluso para algunos grandes, y aparecen los adverbios. Esto digo que por lo general, ¿sí? Es decir, por lo general es que se vaya de la holofrase a la aparición de sustantivos. Después de los sustantivos aparezcan, aquí no se me olvidó ponerlos, pero son los adjetivos, nene bueno, entonces sustantivo, adjetivo, luego que se incorporen los verbos, pero en frases entrecortadas, luego que aparezcan ya pronombres, artículos, adverbios, que son como palabras que implican una mayor construcción cognitiva a la hora de incluirlo en la frase, y luego hemos visto que de las palabras se pasan a las frases entrecortadas, luego a las frases fluidas y luego aparecen frases encadenadas, frases subordinadas. Lo más normal es que alrededor de los 7 años, si el desarrollo y la estimulación ha sido correcta y no hay ningún problema a nivel neurológico, a nivel del aparato fonador, a los 7 años el lenguaje esté bien constituido, aunque por supuesto siempre vamos a poder toda la vida ir ganando en adquisición de palabras, que podemos ir toda la vida adquiriendo nuevo vocabulario. Pero alrededor de los 7 años se espera que más o menos tenga un lenguaje muy parecido al de un adulto ya. Bien, vamos a ver cuáles son las estructuras más implicadas en el lenguaje. Hay, por supuesto, como el lenguaje como función superior que es, como una función superior, va a implicar una gran cantidad, es decir, todo el sistema nervioso, ¿sí? Nosotros a lo que vamos a hacer referencia es a zonas de la neocorteza, ¿ya? Que han demostrado tener mucha implicación en el lenguaje oral y en el lenguaje escrito. Digo esto porque, insisto, nosotros vamos a hablar de zonas de la neocorteza, pero no hay que olvidar que para que estas zonas de la neocorteza funcionen bien, todo lo que es el sistema reticular tiene que estar correctamente activado. Si el tronco cerebral y el tálamo no están funcionando adecuadamente, la neocorteza no puede funcionar adecuadamente y por lo tanto estas estructuras tampoco funcionarían adecuadamente. Entonces eso no quiero que lo pierdan de vista, porque si no parece que como que nada más que estas estructuras están implicadas en el lenguaje, y no es así. Es una función compleja y por lo tanto implica muchas partes del sistema nervioso. Pero si tenemos que hablar de zonas de la neocorteza más implicadas en el lenguaje, tenemos que hablar sí o sí de esta zona de aquí, que es el área de Wernicke. Esta zona de aquí vendría a estar más o menos en las áreas de asociación, áreas secundarias, terciarias, sobre todo en las áreas secundarias de del lóbulo temporal. Está lo que sería la circunvolución angular, que la tenemos aquí, que en realidad podíamos, en otras zonas lo llaman el área posterior del lenguaje, que tendrían que ver con las áreas terciarias de solapamiento entre el lóbulo temporal occipital y parietal. El fascículo arqueado, aquí lo llaman fascículo arcuato, también se puede llamar así, fascículo arqueado, que es los axones que conectan las áreas de asociación del lóbulo temporal, es decir, las áreas secundarias y terciarias del lóbulo temporal, con las áreas secundarias y terciarias del lóbulo frontal, ese es fascículo arqueado, y el área de Broca. El área de Broca, que estaría en la zona, en las áreas de asociación, en las áreas secundarias, terciarias del lóbulo frontal. Entonces, si hay alguna estructura por excelencia muy implicada en el lenguaje, son el área de Wernicke, que tiene que ver sobre todo con el reconocimiento de los fonemas. Me permite reconocer el lenguaje
hablado, porque tiene que ver sobre todo con las áreas secundarias del lóbulo temporal. La circunvolución angular, que hemos dicho que se llama también área posterior del lenguaje, que tendría que ver con las áreas terciarias de este lóbulo temporal, que en realidad son áreas de solapamiento, donde se une el lóbulo temporal occipital y parietal, que tiene que ver esta circunvolución angular o área posterior del lenguaje, tiene que ver con la comprensión, la simbolización de la información auditiva. El fascículo arqueado, que es donde se une las áreas de asociación secundaria y terciaria de esta segunda unidad funcional con la área secundaria y terciaria de la tercera unidad funcional, y el área de Broca, que es donde se planifica y sobre todo donde se programa y organiza la producción de la información. En realidad, para ser honesto, es de tipo verbal, la producción oral del lenguaje. Hay una zona muy cercana a esa, que no se llama concretamente área de Broca, que tiene que ver con la planificación, organización y programación de las salidas verbales, pero escritas. Pero a los efectos vamos a decir que área de Broca tendría que ver con la producción, con la planificación y sobre todo con la programación y organización de la salida, tanto verbal como escrita del lenguaje. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho que el lenguaje, la adquisición del lenguaje, la adquisición del lenguaje, generalmente se adquiere primero el lenguaje oral y luego el escrito, ¿sí? Pero tanto uno como otro van a tener que ver mucho con la memoria, una memoria a corto plazo de tipo declarativa, que era la memoria operativa o de trabajo. ¿Y por qué? Porque la adquisición del lenguaje, hemos dicho que implicaba ir adquiriendo información nueva e ir relacionándosela con la anterior. Adquirir un lenguaje no es otra cosa que conceptualizar, simbolizar el mundo, ¿sí? Es decir, unir información que nos viene por los sentidos, darle una significación, y esa significación está cargada de simbolismos que tienen que ver con la comunidad en la que estamos. Por eso no es de extrañar que la adquisición del lenguaje tenga mucho que ver con la memoria de trabajo. Y si nos fijamos, fíjense, ¿se acuerdan que en la memoria de trabajo teníamos como, aparte del hipocampo, que estaba muy implicado también, pero en la neocorteza tenía como 3 zonas muy importantes? El controlador central, el bucle fonológico y la agenda visoespacial, ¿sí? Y fíjense, no es por casualidad que el controlador central tiene que ver con toda esta zona que también tiene que ver mucho con el área de Broca. El bucle fonológico tiene que ver con toda esta zona que tiene que ver con el área de Wernicke y la circunvolución angular, y la agenda visoespacial tiene mucho que ver con el fascículo, con la zona del fascículo arqueado y la circunvolución angular o área posterior del lenguaje. Pero en realidad, fíjense, nosotros lo habíamos explicado antes, vamos a volverlo a adquirir, a explicar un poquito rápidamente. Por ejemplo, imaginemos que a un niño le está intentando explicar qué significa suscribirse. Entonces, para que el niño aprenda las palabras suscripción, una palabra compleja para un niño pequeño, es necesario sí o sí que primero le preste atención a esa palabra, le sea llamativa, porque si no se puede ir por otras palabras y entonces, cuando aparece la palabra suscripción, por ejemplo, la palabra suscripción va a venir en lenguaje oral porque le dice, mami, ¿qué dice aquí? Por ejemplo, está viendo un dibujito en YouTube y dice, suscríbete. Entonces, ¿qué te dice el chico? Le llama la atención, por lo cual esta zona de aquí tiene que estar muy activa, muy implicada. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice ahí, mami? Y entonces la mami le dice, suscríbete, está viendo una imagen que tiene que ver con algo que le están diciendo en un contexto que es la pantalla. Entonces, todo esto lo mantiene. Y suscríbete. Y la mamá le dice, suscríbete. Y el chico tiene que mantener reverberando esta información
para decir, bueno, mami, ¿y eso qué significa? Entonces la mamá le va a decir, verbalmente, bueno, suscríbete significa que si tú le das a like y te suscribes, te van a mandar información, entonces vas a poder verlo cuantas veces quieras. Y entonces toda esa información va a estar entrando por el lóbulo temporal o el lóbulo occipital o parietal y va a ir reverberando aquí. Y el chico, enseguida que tú le vas dando información, va a activar su recuerdo, sus recuerdos, su concepción del mundo, que es YouTube, qué bueno es YouTube, que mira cómo me gusta esta cosa de YouTube, y entonces, ¿qué va a asociar? Si me suscribo a esta cosa de YouTube, voy a tener, voy a poder ver mucho estos dibujitos que me gustan tanto, me van a decir siempre que aparezca un dibujito nuevo, y entonces empieza a relacionar y empieza a crear un concepto. Fíjense entonces cómo es fundamental para esa memoria de trabajo para poder adquirir la información, tenerla reverberándola y activar mediante el hipocampo otras zonas donde esa información nueva se va acoplando y los conceptos cada vez se van haciendo más amplios, se van perfeccionando, se van corrigiendo y se van aumentando. Bueno, visto esto, vamos a pasar bien, al lenguaje escrito. Hemos dicho que primero se suele adquirir el lenguaje oral y después el lenguaje escrito. Primero solemos aprender primero entendemos, después hablamos, después aprendemos a escribir y aprendemos a leer. Pero generalmente primero aprendemos a leer y después a escribir. ¿Cómo se adquiere la lectura? El lenguaje escrito, la lectura, implica dos procesos. En un primer momento, generalmente, casi todos aprendemos a leer por este proceso de abajo, en función del sonido de las letras. Eso es lo que se llama lectura fonética. Generalmente, a muchos chicos, quitando una generación que no fue muy exitoso y luego se cambió, generalmente a los chicos, ¿cómo le enseñan a escribir? A leer, perdón. Fonemas, ¿sí? Y luego, eso saben que significa ma. Generalmente aprendemos a leer por fonemas, y luego, cuando ya esa lectura fonética la vamos practicando y se va haciendo común, hay palabras que aparecen mucho y entonces por ahí no necesitamos leerlas fonéticamente, sino que son tan comunes que leyendo la primera parte aparece como, acuérdense que hemos hablado antes de un hábito cognitivo, aparece como un hábito cognitivo y entonces cuando aparecen en las primeras sílabas es como que las leemos, tendemos a completarla por el contexto en el que la estamos leyendo. Eso es lo que se llama la lectura de palabra completa. Generalmente, insisto, los chicos aprenden primero por lectura fonética y después de practicar con la lectura, una vez la lectura se ha convertido en un hábito cognitivo, podemos abreviar y ahorrar gasto cognitivo trabajando con lectura de palabras completas. Por ejemplo, ¿ustedes por ahí son capaces de leer esto? Yo creo que sí, por ahí, aunque muchos textos le digan esto, una de cada 100 personas lo consigue. Si ustedes tienen un buen desarrollo de la lectura y han ido desarrollando un hábito cognitivo en la lectura, es muy probable que este párrafo lo puedan leer sin ningún problema. No se lo doy, se lo dejo como reto, ¿sí? Pero, bueno, en realidad, fíjense, voy a leer solo la primera parte. Dice, en diferentes investigaciones, los científicos ingleses, pero si uno lo lee fonéticamente no dice eso, dice, en diferentes investigaciones, los cinefitiscos ingleses, ¿ven? Pero sin embargo, no me ha sido difícil para mí leer en diferentes investigaciones los científicos ingleses. ¿Por qué? Porque mi hábito cognitivo con la lectura me permite reordenar, aunque estén ordenadas
mal, lo importante es que el orden de la letra esté desordenado, lo importante es que la primera y la última letra estén en su lugar. Si la primera y la última letra están en su lugar, mi habilidad cognitiva con la lectura me permite, sobre todo si son palabras comunes, si no son palabras comunes voy a tenerlo complicado, pero si son palabras que yo he utilizado y he leído muchas veces, voy a poder leerlas por ese hábito cognitivo que adquirí. Es como que las completo mentalmente, ¿sí? Sin embargo, aunque no seamos niños, cuando ya somos grandes y nos encontramos con palabras que no son muy habituales, no podemos leerlas mentalmente. Es decir, si aparece esta palabra en un contexto, no es algo que habitualmente ustedes la utilicen y entonces las vamos a tener que leer fonéticamente, ¿sí? Somos capaces todos de leerla fonéticamente porque, aunque no sepamos lo que significa, taquiladomedorrea, es decir, pero no sabemos lo que significa, pero sin embargo la podemos leer porque tenemos la habilidad de la lectura fonética. La lectura fonética, ya cuando tenemos hábitos cognitivos de lectura, la lectura fonética la utilizamos cuando en un texto nos encontramos con palabras que no hemos visto nunca. Por ejemplo, ustedes cuando se encontraron con plasmosiquismos. Plasmosiquismo, estoy seguro que nadie lo leyó con una lectura de palabra completa, pues no es algo que vean todos los días. Entonces tuvieron que leerlo fonéticamente. Sin embargo, la mayoría de las palabras que están en los textos, que no son palabras específicas y que han aprendido por primera vez este año, las pudieron leer sin ningún problema de forma completa porque ya tienen el hábito de la lectura. Y la escritura, lo mismo ocurre con la escritura. Tenemos dos tipos de escritura. Generalmente, como cuando aprendemos a escribir, aprendemos a hacerlo haciendo sonar la palabra en la cabeza para poder escribirla, ¿sí? Es decir, yo le decía que mi hija al principio, por ejemplo, para escribir, primero pensaba cómo sonaba y después iba poniendo las letras. Todavía no tiene ese hábito de la escritura, esa habilidad cognitiva de la escritura no la tenía, pero conforme vamos teniendo esa habilidad cognitiva de la lectura, lo que hacemos es imaginarnos mentalmente de una manera mucho más rápida, ¿sí? Lo mismo, muchas veces nosotros hacemos sonar a las palabras en nuestra cabeza para poder escribirlas, entonces, por ejemplo, antirreglamentario, tenemos que hacerla sonar y vamos escribiendo, convirtiendo fonemas en sílabas y lo vamos traduciendo a escritura. Y otras veces nos la tenemos que imaginar visualmente como un todo, para ver si tiene mejor pinta como con C o con S. Bien. Vamos a entrar en las patologías. Hemos visto entonces cómo los diferentes lugares, por supuesto, en lo que sería en la lectura va a estar muy implicada el lóbulo occipital, áreas primarias, secundarias del lóbulo occipital, pero también cuando nosotros tenemos esta lectura fonética, es necesario sí o sí que las áreas de asociación del lóbulo occipital se conecten con las áreas de asociación del lóbulo temporal para poder unir imágenes, hemos dicho fonemas, con sílabas, ¿sí? Y lo mismo ocurre aquí en la escritura. La construcción se va a crear en las áreas terciarias de la segunda unidad funcional, aunque para la producción escrita va a tener mucho que ver el área de Broca. Bueno, vamos a ver, en las afasias. Las afasias, los trastornos en la comprensión y producción del habla verbal, se le suele llamar afasias. Entonces, las afasias son alteraciones en la comprensión o en la producción del el habla, que se producen por un daño cerebral y no se pueden explicar por déficits sensoriales o motores ni falta de gana por parte del individuo. Es decir, eso ocurre en personas que antes comprendían bien el lenguaje verbal o producían bien el lenguaje verbal y después de un accidente vascular, una isquemia, un ictus, un tumor, después de algún tipo de un accidente
un traumatismo craneal, han perdido esa capacidad o de comprender o de producir el habla. Eso se le llama afasias. Hay muchos tipos de afasia. Nosotros vamos a ver aquí 4. La afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia sensorial transcortical y la afasia de conducción. Vamos a ver la afasia de Broca. La afasia de Broca es una patología, es un trastorno que se produce, como su nombre indica, por la lesión en la zona de Broca, es decir, en las áreas de asociación, en las áreas secundarias, terciarias del lóbulo frontal. Y aquí lo que se produce es un problema en la producción del habla, no tanto en la comprensión, ¿sí? Ojo, insisto, como en todos momentos, en todo lo que hemos dicho hasta ahora, no hay nada tan pulcro, tan limpio, no hay nada que decía esto tienen problemas en la producción, pero comprenden perfectamente, siempre se entremezcla todo en la realidad. Aquí lo vamos a hacer como muy tajante, pero saben que no es, las patologías así de limpitas, no, es muy difícil encontrarlas en la realidad. Pero si nos centramos en lo que sería una afasia de Broca pura, entonces sería un deterioro en la capacidad de producir el habla. Hay dificultad a la hora de producir. El habla es lenta, difícil y no fluida. Es decir, pero muchas veces me preguntan aquí, ¿es como un tartamudo? No, un tartamudo es muy fluido. Es decir, la afasia de Broca es tremenda. Yo me acuerdo una vez ver un video donde una persona, para decir que tenía dos hijos, para decir 2, se pasó 45 minutos. ¿Sí? Entonces, imagínense la dificultad en la fluidez. Entonces, el habla es lenta, es difícil y no fluida, con agramatismos, anomias y problemas de articulación. Es decir, no encuentran las palabras, no encuentran la forma de decir algo, y no, por supuesto, olvidémonos de los artículos, de las conjunciones, de los adverbios. Eso hace que a la persona no se le comprenda. La persona sabe lo que quiere decir, porque la persona no tiene problema ni en la comprensión del lenguaje ni en su pensamiento interno. El problema está a la hora de producir el lenguaje. Por eso es que el daño, hemos dicho que era en el área de Broca, que era el área en donde hemos dicho que se planifica, organiza y programa la salida verbal. Aquí tienen un ejemplo que yo lo voy a leer rapidísimo para lo que sería un afásico de Broca, ¿sí? Esta persona está intentando explicar que el otro día fue con su padre al médico, ¿sí? Entonces dice, lunes a papá y Paul y papá hospital, a doctores a 30 minutos en símbolo. Y sí, hospital. Esto podría haber estado una hora, para decirlo, un afásico de Broca, ¿sí? Pero además, fíjense que el habla no se entiende. Una persona que no sepa la situación que está describiendo no se entiende lo que quiere decir. El problema es que no encuentra las palabras, no articula, no conecta las palabras unas con otras y aparte de eso, el habla es muy lenta y muy entrecortada. Bueno, la afasia de Wernicke ya la vimos, y vimos un ejemplo, está en el aula virtual. La afasia de Wernicke se produce por un daño, sobre todo en las áreas secundarias del lóbulo temporal. La afasia de Wernicke tiene que ver, si bien se habla de una mala comprensión, es de un mal reconocimiento. La persona, como se le daña el área secundaria del lóbulo temporal, siguiendo el esquema de Luria, la persona tiene problemas para reconocer los fonemas. Entonces no puede comprender, al no reconocer, no puede comprender lo que le dicen, pero sí los tonos. Acuérdense de ese señor que sabía que le estaban haciendo una pregunta, pero en realidad contestaba cualquier cosa porque en realidad no comprendía, sabía que le estaban haciendo una pregunta, pero no sabía qué es lo que le estaban haciendo. Pero claro, como no entiende lo que le están diciendo, también produce
algo que no tiene significado, no tiene problema, la habla muy fluidamente, con buenas entonaciones, ¿sí? Pero, sin embargo, dice cualquier cosa, porque como en realidad no entendió lo que le decían, habla de cualquier cosa y encima, como no tiene la retroalimentación de que si lo que está haciendo, diciendo tiene sentido o no, porque no se entiende a sí mismo, generalmente dice cosas sin sentido, un habla sin sentido. Por eso se dice que su habla es fluida, pero no significativa, pero sí mantiene su melodía, es capaz de entonar, de hacer exclamaciones, de hacer preguntas, etc. Aquí tiene un ejemplo, igual pueden ver en el tema creo que era 2.3, con la afasia, con las agnosias auditivas, habíamos puesto un ejemplo de afasia de Wernicke cuando veíamos daño en el lóbulo temporal izquierdo. Todo esto, por supuesto, perdón, se me había olvidado, todos los daños que estamos viendo tienen que ver, son en el hemisferio izquierdo, porque al estar hablando del lenguaje, acuérdense que el lenguaje, la lengua tenía mucho que ver con la producción analítica y por lo tanto era procesada principalmente por el hemisferio izquierdo. Y un afásico de Wernicke, por ejemplo, diría, nunca, ahora quiero decirle esto, pasó cuando él es renta. Su col bajo y está, él corrió algo, sucedió. En esa ropa estaba con él paraola. ¿Ven que no tiene? La entonación sería perfecta, sería muy buena, pero no tiene significado porque ni siquiera entendió la pregunta que le hizo el entrevistador y tampoco está entendiendo que está hablando cualquier cosa, porque no entiende su propio lenguaje. La fascia sensorial transcortical tiene que ver ya no con daño en el área secundaria del lóbulo temporal, sino con daño en el área terciaria, lo que hemos dicho que sería la circunvolución angular o también área posterior del lenguaje. Se parece mucho a una Wernicke, ¿sí? No pueden comprender lo que les dice otra persona, sí reconoce perfectamente los tonos porque el hemisferio derecho, esto insisto, es daño en el área posterior del lenguaje o circunvolución angular del hemisferio izquierdo, ¿sí? Por eso el hemisferio derecho lo tienen intacto y sí saben que le están haciendo una pregunta, saben que lo están interpelando, por ejemplo, pero no entienden lo que dicen, porque el daño está en el área posterior del lenguaje donde está la comprensión. Pero el habla tampoco, si bien es fluida, no tiene significado, es como un Wernicke. Pero ¿en qué se diferencia entonces del Wernicke? En que como el área secundaria del lóbulo temporal, el área de Wernicke concretamente dicha, está intacta, puede reconocer los fonemas. De hecho, puede repetirlos, porque como el área de Wernicke tiene conexión directa con el área de Broca, puede escuchar cosas, repetirlas, pero no entenderlas. En el texto de Carson tiene el ejemplo de un paciente que no puede producir un habla significativa. La enfermera, los médicos le hablan y habla cualquier cosa, no entiende lo que le dicen, produce como un Wernicke. Pero ¿por qué saben que no es un Wernicke? Porque cuando él escuchaba la radio, él repetía lo que decía en la radio, pero cuando le decían, por ejemplo, buenas tardes, y él decía, buenas tardes, aquí Radio LBW8, él decía, aquí Radio LBW8, entonces le preguntaba, ¿estás escuchando Radio LBW8? Miraba y no entendía, contestaba cualquier cosa como un Wernicke que no tenía significado, pero el Wernicke no puede repetir. ¿Por qué? Porque como tiene lesionado el área de reconocimiento de los fonemas, no puede repetir algo que no está reconociendo. Como tiene el área secundaria bien, puede reconocer los fonemas y puede repetirlo. Ahora, no comprende lo que dicen esos fonemas, porque el daño está en las áreas terciarias. Y luego tenemos la afasia de conducción, que se me fue mucho, parece que lo moví el dibujo, esta crucecita tiene que estar en el fascículo arqueado. Lo que se daña es la conexión que hay entre la área de asociación de la segunda unidad funcional y las áreas de asociación de la tercera unidad funcional, las áreas de secundaria y terciaria de la tercera unidad funcional.
Las personas que tienen esa afasia de conducción, perdón, tienen un habla fluida, tienen un habla significativa, son personas que reconocen, comprenden lo que le están diciendo, pueden producir un habla significativa sin ningún problema, porque la conexión entre el área terciaria, la circunvolución angular, el área posterior del lenguaje, que es la de comprensión, y el área de Broca está intacta, los axones que van desde las áreas terciarias del lóbulo temporal izquierdo al área de Broca del lóbulo frontal izquierdo están intactas, pero el daño está en las conexiones que hay entre el área de Wernicke y el área de Broca, es decir, en las conexiones que hay entre los axones del área secundaria del lóbulo temporal izquierdo con el área de Broca. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas generalmente tienen una producción bastante buena, en el sentido de que ellos pueden entender lo que les dicen, pueden pensar y producir, pueden repetir palabras que tengan sentidos para ellas, pero sin embargo, cuando le dicen una palabra que no conocen, no pueden repetirla. Porque el daño está en la conexión entre el área de Wernicke, que es el que reconoce los fonemas, y el área de Broca. Entonces, cuando la palabra es nueva, no la conocen, reconoce los fonemas, pero llega a la circunvolución angular, al área posterior del lenguaje, y no la comprende porque no la tiene en su registro nésico, esa palabra, en su registro conceptual, no puede repetirla, porque para poder repetirla tiene que comprenderla y entonces los axones del área terciaria pueden llevarla al área de Broca, pero si no la comprende, serían los axones del área secundaria, el área de Wernicke, llevarla al área de Broca, entonces no puede repetirla. Y aquí, por ejemplo, si a esta persona le dice el examinador, a ver, repita lo que yo le digo, dice bicicleta, y el paciente dice bicicleta, el examinador le dice pack. El paciente dice, no escuché, ¿me puede repetir? PAC. No, parece que no estoy escuchando bien. Es decir, las palabras que sí conoce, sí puede repetirlas. ¿Por qué? Porque la conexión entre el área posterior del lenguaje y Broca están intactas, están bien. Es decir, entre el área de comprensión y el área de producción están bien. Pero la lesión estaría aquí, en los axones que van, en el fascículo arqueado, los axones que van del área de Wernicke, del área de reconocimiento del fonema, al área de Broca. Bueno, la alexia no vamos a entrar mucho en ella. La alexia también hemos dicho que se llamaba ceguera pura a las palabras, y era cuando el paciente no podía leer porque si bien veía, y veía bien los objetos, veía las letras, pero no podía reconocer las letras. Y entonces esto se producía por una lesión en el área secundaria del lóbulo occipital izquierdo. Y por último tenemos la agrafia. La agrafia es la incapacidad para producir para hacer una producción escrita, el lenguaje escrito. Las agrafias pueden deberse a dos cosas. Pueden deberse a un desorden motor, es decir, no puedo escribir porque hay un daño en el área premotora. ¿Se acuerdan que el área premotora era el área donde se programaba y organizaba el movimiento? Y entonces puede ser que no pueda escribir porque no puedo programar, no puedo colocar la postura, iniciar o cesar el movimiento, y entonces se produce la agrafia. O puede deberse a un problema ortográfico. Como nosotros decíamos que podíamos escribir de dos maneras, o pronunciábamos mentalmente la palabra y la escribíamos, o teníamos una imagen visual de la palabra y la producíamos. Bueno, por eso, en función de qué zona se dañe, va a dificultar un tipo u otro de escritura. Se le llama disgrafia fonológica a la incapacidad para pronunciar palabras poco conocidas y sin sentido, ¿sí? Es decir,
imaginarse visualmente la palabra familiares y escribirlas, pero no puede, o sea, cuando las palabras no son familiares y entonces tiene que repetirlas mentalmente para poder escribirlas, ahí es donde falla, ¿sí? Si las palabras son familiares, eran muy comúnmente utilizadas y las puedo imaginar visualmente, no tengo ningún problema para escribirlas. Pero si la palabra es nueva y tengo que imaginarla mentalmente para poder escribirla, ahí es donde está el problema. Eso ocurre cuando a la persona se le lesiona el área terciaria del lóbulo temporal. Y la digrafia ortográfica se pueden producir cuando la palabra, pues la persona puede escribir las palabras que puede repetir mentalmente, pero no aquellas palabras que necesite imaginarse mentalmente, visualmente. Y aquí el daño se produce en las áreas terciarias del lóbulo parietal. Bueno, con esto y un bizcocho se terminó biología del aprendizaje. La verdad, espero que se haya podido entender. A ver, vamos a volver aquí. Bueno, espero que hayan podido entender este tema. Espero que sí. Bien, y este es el último tema, la última grabación. Y como les digo, con esto terminamos las clases teóricas de biología del aprendizaje. Vuelvo a agradecerle todo su acompañamiento, su paciencia, su implicación, su compromiso. Y bueno, nos estamos viendo en el coloquio para aquellos que puedan promocionar, en la mesa de examen para aquellos que no hayan podido llegar a la promoción, pero seguro que les va a ir muy bien. Un abrazo enorme, cuídense mucho, cuídense en su familia, no se dejen estar, que el virus continúa y tenemos que cuidarnos entre todos. Y bueno, pasen, como no los voy a ver, quizás sí, quizás no, esperemos que sí, pero por ahora se terminaron las clases. Quería ya aprovechar, porque ya queda re poquito, para desearles, si bien no llegan todavía las vacaciones, pero unas merecidas vacaciones, descansen, retomen fuerza, hagan cosas lindas y cuídense mucho. Pasen unas felices vacaciones y un feliz año nuevo, y esperemos que venga cargado de energía positiva y que no nos mantenga en casa y aislados. Un abrazo muy grande a todos. Chao.